Esta tarde vamos a hablar bajo el título La ramera de Enaim. La ramera de Enaim. Y por tercera y última vez, para que se nos quede, la ramera de Enaim. El libro de Génesis es un libro fundamental para la vida de un cristiano. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia que significa origen. Génesis significa origen. ¿Origen de qué? El origen de todas las cosas. Génesis es el origen de todas las cosas. Génesis tiene una división de dos espacios. Del capítulo 1 al capítulo 11 vamos a encontrar la edad primitiva, es decir, todos los acontecimientos de las primeras civilizaciones. A partir del capítulo 12 al capítulo 50 vamos a encontrar una segunda sección, y esta sección es todo el relato de los patriarcas. Es decir, así es como está Génesis dividido en dos grandes secciones para que usted y yo lo podamos asimilar y comprender de una mejor manera. El libro de Génesis lo que quiere es transmitirnos por medio del origen de todas las cosas, cómo inició todo desde la creación, desde cuando Dios creó al hombre, al mundo, al ser humano, y cómo Dios se relaciona a partir de una familia especial. Es así como el libro de Génesis en todos sus capítulos nos va a relatar el origen. Hemos leído el capítulo 38. El capítulo 38 nos habla de dos personajes de los que vamos a aprender esta tarde. Primero nos habla de Judá y segundo nos habla de Tamar. Judá y Tamar son los dos personajes con los que en esta tarde Dios y el Espíritu Santo va a tratar de darnos una lección y una enseñanza para nuestro aprendizaje. Lo primero que vamos a aprender es quién era esta ramera. Lo segundo es qué fue lo que no se le cumplió a esta pseudo ramera. Y número 3, vamos a aprender cómo terminó ella resolviendo este asunto. Dice la Biblia en Génesis, en el origen, de que apareció el siervo de Judá y fue a Enaim, ahí justo a entregar un don y un regalo que era del amo. Ahí fueron a buscar a la que era considerada una ramera. El relato en todo el capítulo 38 nos habla y nos dice que en Enaim no existía ninguna ramera. Y la pregunta es, ¿por qué en Enaim no había una ramera? Pues bueno, lo que sucedió fue lo siguiente, y es lo que el relato nos cuenta en los versículos anteriores. Lo que sucedió fue que allí en Enaim nunca hubo una ramera. Lo que había era una mujer atribulada. Lo que había era una mujer que necesitaba que su descendencia no se quedara sin nombre. Lo que había en Enaim era una mujer atribulada y necesitada porque no se le había cumplido a ella lo prometido. Dice la palabra de Dios de que Judá era el cuarto hijo de Jacob. Jacob tuvo, ustedes recordarán en el origen, tuvo 4 mujeres con las que tuvo 12 hijos. Lea y su sierva Silpa, Raquel y su sierva Bila. Es así como de estas 4 mujeres en relación con Jacob se salen los 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel. Con la esposa Lea, Jacob tiene 4 hijos. ¿Quién es Rubén, el primogénito? Simeón, Leví y el cuarto, Judá. Y Judá es el cuarto hijo de Jacob con Lea. Es decir, Judá pertenece a las 12 tribus de Israel. Es decir, Judá es el patriarca de la tribu de Judá.
Es un hombre prominente, es un hombre patriarcal y es un hombre que desciende en toda la línea genealógica patriarcal. Dice el libro de Génesis en su capítulo 38 que Judá se apartó y fue a tomar mujeres con las cananeas. Judá se casó con una mujer cananea llamada Súa y con ella procreó 3 hijos. El primero se llama el segundo se llama Onán y el tercero se llama Sela. Es así como Judá, el patriarca de la tribu de Judá, se aparta y toma a una mujer cananea. ¿Cuántos estamos despiertos en esta tarde? Su hijo primogénito, toma también una mujer. Y el nombre de esta mujer se llama Tamar. Tamar entonces se casa con pero dice la palabra de Dios que fue muerto por Dios porque era malo. Sucediendo esto, entonces Tamar queda sin un esposo, queda sin un respaldo. El libro de Levíticos acompañaba en la tradición judía de que en la ley del levirato toda persona y toda mujer que quedaba desposada sin su marido, el hermano, para procrear la descendencia, tenía la obligación de redimirla. Es por eso que ustedes recordarán en la historia del relato con Booz y Ruth, eso fue lo que aconteció en ese maravilloso libro, en donde Booz redime a Ruth. Es así como la ley del levirato pedía de que se le cumpliera a aquella mujer desposada. Tamar entonces queda desposada y se le da entonces para cumplir esta ley a Onán, el segundo hijo de Judá con Súa. Cuando Onán entonces empieza a procrear con Tamar, pues dice la Biblia de que Onán no quiso procrear con Tamar, solamente la utilizó para tener relaciones sexuales y no procreó hijos con ella porque su egoísmo no le permitía hacer de que su hermano tuviera descendencia. Entonces Dios viene y mata a Onán. Y cuando mata a Onán, una vez más Tamar queda viuda y queda sin un marido y queda sin una generación para ella. Es así como ahora esta mujer queda sola, queda huérfana y ahora no puede procrear, porque a pesar de que la ley del levirato le otorgaba a ella de que ella pudiera tener hijos por medio de la ley del levirato, no se le estaba cumpliendo. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, para que podamos aprender cómo la ley del levirato le daba a Tamar el derecho de poder procrear con el hermano vivo de la familia. Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Lo tenemos todos. Y cuando los hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo la mujer del muerto, no se casará fuera con hombre extraño. ¿Qué dice ahí? Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Es así como el Deuteronomio ya había determinado que si el hermano moría, el hermano vivo tenía que casarse con ella y procrear una familia para preservar 2 cosas. Número 1, el nombre de su hermano. Y número 2, la herencia de su hermano. Es así como la ley del levirato lo que buscaba era mantener la genealogía, la descendencia. Entonces Tamar había perdido a su esposo. Ahora Onán
estaba teniendo relaciones sexuales con ella, pero dice de que él concebía por fuera. Es decir, Onán no quiso darle hijos a Tamar. Finalmente el relato nos cuenta de que Dios mata también a Onán. Y ahora tenemos a Tamar, una mujer viuda 2 veces, angustiada, queriendo dar descendencia y sin esperanza. Y ahí es donde aparece el patriarca Judá y le dice: no te preocupes, yo tengo un tercer hijo. Su nombre es Sela, pero él está muy pequeño y cuando él crezca, yo te lo daré a ti. Sucede entonces de que Sela creció y Judá nunca reconoció la ley del levirato con Tamar. Judá le hizo una promesa a Tamar que nunca se la cumplió. Tamar entonces, al darse cuenta de que ella no se le había cumplido, entonces se dio cuenta de que su suegro Judá, él iba a llegar a un punto, y al punto neurálgico que él iba a llegar es a Enaim. Y entonces Tamar, sabiendo de que su suegro iba a llegar a trasquilar sus ovejas, justamente se puso en el camino de Timnat, y ese camino era en el punto de Enaim. Y dice la Biblia que aquella mujer entonces, sabiendo de que su suegro iba a llegar, se quitó el velo. Se quitó el velo de una mujer desposada. Se quitó el velo de una mujer viuda. Se quitó los atuendos de viudez y se puso un velo cubriendo su rostro. ¿Cuántos estamos despiertos en esta hora? Y se puso justamente en el camino de Timnat, justamente ahí en Enaim. Y es ahí donde su suegro va caminando, y ahí en el camino aquella mujer Tamar se vistió su velo cubriéndose su rostro. Y cuando se cubrió su rostro, se vistió y se quitó el velo y se quitó los atuendos de viuda y se puso los atuendos de una prostituta. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta hora? En el antiguo tiempo, la prostitución se daba. Y se creía que habían 2 tipos de prostitutas: las prostitutas para las personas comunes y las prostitutas que se daban para los momentos sagrados de fiestas. Judá camina y llega a Enaim. Y cuando llega a Enaim, se encuentra con una mujer con vestimentas de prostituta. Para este entonces las prostitutas no se vestían como ahora en estos tiempos, con paños menores o ropas menores, sino que la prostitución era motivo de vergüenza y se cubrían sus rostros totalmente con un velo para no descubrir sus rostros. Entonces Tamar, conociendo esta tradición, se viste de prostitución y cubre su rostro. Cuando ella cubre su rostro, se pone justamente en Enaim, en el lugar donde se colocaban las prostitutas de aquel momento. Es ahí donde pasa Judá. Y cuando Judá se da cuenta que ahí había una prostituta, Judá entonces la contrata y tiene relaciones sexuales con aquella prostituta. Y cuando él tiene relaciones sexuales con aquella prostituta, dice la Biblia que procreó y tuvo un hijo con aquella relación. Pero aquella mujer le pidió algo a aquel hombre que estaba cumpliendo sus deseos carnales. Le dijo: ¿cuál va a ser la manera que me vas a pagar? Pues bueno, le dijo: te voy a dar un cabrito.
Ese era el pago por la relación sexual que hubo entre Judá y Tamar. Pero no sé si usted está despierto en esta hora y está poniendo atención al relato. Lo que sucedió ahí en esa relación sexual es la relación de una nuera con su suegro. La relación de una nuera con su suegro. Y de esa relación nace un hijo. Tamar entonces, en su desesperación, tuvo que vestirse con atuendos de prostitución y tuvo que hacer lo que hizo. Pero Judá contrata los servicios de la prostituta de Enaim, de la ramera de Enaim, y tiene relaciones sexuales con él. Pero aquí viene el detalle interesante de esta relación. Aquella mujer entonces le dice: ok, tú me vas a dar a mí un regalo en pago por la relación sexual, pero quiero y necesito 3 cosas de ti. Lo primero que necesito es que me des tu sello. Lo segundo que necesito es que me des tu cordón. Y el tercer elemento que necesito es que me des tu bastón. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta tarde? 3 elementos que la ramera de Enaim le pide a aquel hombre. Aquel hombre entonces, sin titubear, en medio de una relación sexual, en medio de estar complaciendo sus deseos carnales, cede ante la petición. Y es así como aquel hombre le entrega a aquella mujer las 3 identidades de su vida: el sello, el cordón y el báculo. 3 elementos que llevaba él consigo, que ella los retuvo. Y es así cuando este hombre entonces pacta con ella y le dice: ok, hemos terminado esta relación, pero yo te debo a ti el animalito. Y es así como meses después este hombre manda a su siervo para que su siervo vaya a Enaim a buscar a la ramera de Enaim para pagarle por la relación sexual que habían tenido. ¿Cuántos estamos despiertos en esta hora? Y es ahí cuando el siervo de Judá busca a la ramera de Enaim. Y dice el relato que no la encontró. Y buscando a la ramera de Enaim, no la encontró. Y le dijeron a Judá: Judá, ahí no hay ninguna ramera. Judá, ahí en Enaim no hay ramera. Y entonces Judá dijo: pues bueno, hemos cumplido porque hemos mandado el pago. Y el relato queda ahí. Y pudiera decir uno: y entonces todo este relato, ¿cuál es la enseñanza y qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta tarde? Todo relato bíblico tiene un aprendizaje para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Todo relato del Génesis nos enseña algo a usted y a mí. Dice la Biblia entonces que meses después, justo terminando el relato, van y le dicen a Judá: Judá, tu nuera ha fornicado. Y aquí es donde el relato se amarra. Tu nuera ha sido encontrada en fornicación y en adulterio. Y entonces es ahí donde leímos lo que sucedió y el veredicto que Judá dio. Y entonces sucedió al cabo de 3 meses, versículo 24, que fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y mire lo que Judá contestó. Y Judá dijo: sacadla y que sea, ¿qué dice ahí? Quemada. Quedémonos hasta ahí. Judá entonces determina algo y la juzga y toma una determinación. El juzgamiento de Judá no estaba fuera de la ley. La Biblia y el Levítico establecía de que si se encontraba una mujer en el acto mismo de adulterio, había que sacarla de la ciudad.
Había que sacarla porque no se podía aceptar a alguien de la manera impura en la que estaba. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 22, versículo 23, para que usted y yo aprendamos ahí cómo fue el juzgamiento de Judá. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. ¿Lo tenemos todos? Y si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces, ¿qué dice ahí? Los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad. ¿Y qué dice ahí? Y los apedrearéis y morirán. Y la joven, porque no vio, dio voces en la ciudad, y el hombre, porque la humilló a la mujer de su prójimo. Así que dice ahí, quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? La ley determinaba dos cosas: sacarla y apedrearla. Era una mujer que había cometido un pecado de muerte. Entonces la ley llevaba a esa mujer que tenía que ser apedreada. También Levíticos en su capítulo 21 dice: y la hija del sacerdote, si cometiere fornicación, a su padre deshonra, y quien haga esto, al fuego será quemado. Cuando Judá determina y dice: sáquenla y quémenla, Judá estaba tomando un veredicto basado en la ley. Eso era lo que la ley destinaba para esa situación de pecado. Judá no estaba mal, porque eso es lo que la ley determinaba. Judá creyó que ahí estaba todo bien. Y lo que sucede ahí es lo siguiente: la ramera de Enaim entonces tenía que ser castigada, ser lapidada y ser quemada. Y la enseñanza que nos trae ahí en esta tarde es lo siguiente: Judá entonces determina y dice: es el momento de aniquilarla. Y entonces la ramera de Enaim, para defenderse, dice lo siguiente: deténganse, paro, antes de que me maten, permítanme decir lo siguiente. ¿Cuántos estamos poniendo atención en esta hora? Tengo tres elementos. ¿Cuántos recuerdan esos tres elementos? Tengo tres elementos en mi mano. Alto, por favor, no me saquen todavía. Tengo tres elementos aquí conmigo. Número uno, tengo un sello. Número dos, tengo un cordón. Y número tres, tengo un báculo. Entonces aquellos hombres, antes de apedrearla, sacarla y quemarla, se detuvieron. Aquella mujer que estaba a punto de ser asesinada se defiende y dice: el dueño de este sello, el dueño de este cordón y el dueño de este bastón es con el que yo tuve relaciones sexuales. Con ese fue el que forniqué. Con ese fue con el que yo pequé. Y si me van a matar a mí, que decía Deuteronomio, sáquenlo a quienes, a los dos. Si me van a matar a mí, entonces el hombre con el que yo pequé y el dueño de estos tres elementos, por favor, también es culpable. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Adivine usted quién era el dueño de estos tres elementos. ¿Cómo se llama el dueño de estos tres elementos? Judá. El mismo que dijo: sáquenla
y apedréenla. Ustedes recordarán que cuando Jesús estaba en su ministerio, llegaron donde él y le dijeron: Señor, fariseos y escribas trajeron una mujer de arrastras. Y le dijeron: Señor, la hemos encontrado en el mismo acto de adulterio y la ley nos manda apedrearla. Jesús con sabiduría dijo: ¿quién de vosotros se considera libre de pecado? Tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que cuando aquellos hombres escucharon tremenda sabiduría, uno a uno empezaron a soltar las piedras que ya tenían en sus manos. Jesús le dijo: ¿a dónde están los que querían sacarte, apedrearte y aplicarte toda la ley? Aquella mujer atribulada le dijo: Señor, no hay ninguno. Entonces Jesús le dijo: vete, hija, yo no te condeno tampoco, vete y no peques más. Judá se atrevió a juzgar a una mujer por su pecado. Entonces aquella mujer se defiende con los tres elementos. ¿Qué significaban estos tres elementos? Primero, elemento número 1, el sello. En el antiguo tiempo, los que eran patriarcas y las personas a manera de identidad personal llevaban un sello. Era una especie de un anillo personal. Con ese sello ellos firmaban. Era la manera de tener la rúbrica personal inconfundible de aquella persona. El sello entonces era la identidad, era la manera de decir: no hay otra persona, Él es el dueño de esta situación. El sello era la firma personal que identificaba a aquella persona. Número 2, el cordón. El cordón era el lazo donde iba atado el sello. El sello iba atado al cuello de la persona y aquella persona llevaba consigo un cordón donde iba atando su sello, y es ahí donde ese cordón le daba un estado social y un estatus social y una dignidad a aquella persona. Y el elemento número 3 era el bastón. El bastón era sinónimo de autoridad y liderazgo. Era la manera de tener el cetro, era la manera de tenerla, era el símbolo de la jefatura, del cabeza del hogar, del cabeza de la familia, del cabeza del clan. Y estos tres elementos son los que la ramera de Enaim tenía. Y estos tres elementos entonces estaban en sus manos. Y dice entonces lo siguiente, que con estos tres elementos le dijeron a Judá: el dueño del sello, el dueño del cordón y el dueño del bastón es con el que ha fornicado esta mujer adulta. Y todo esto sucedió ¿a dónde? Todo este relato se da en un lugar llamado Enaim. ¿Y qué significa Enaim? ¿Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde? Enaim significa lugar de dos fuentes. Enaim significa el lugar donde se aperturan los ojos. Enaim significa donde se abren los ojos. Enaim entonces es el lugar donde se da la relación entre Tamar y Judá. En Enaim es donde se conoce a la ramera de Enaim. Y es precisamente en el lugar donde se abren los ojos donde Dios quería llevar a Judá. ¿Y qué significa esto? Judá no era cualquier persona sencilla. Judá era un patriarca. Judá, es más, era el líder de la tribu de Judá. Judá era el cuarto hijo de Jacob. Judá era un patriarca de las 12 tribus de Israel. Judá era un líder espiritual. Judá era un líder del clan familiar. Judá era una persona prominente. Judá era una persona grande en el Antiguo Oriente. Pero Dios nos enseña un relato que Enaim
Dios le abre los ojos a Judá. Judá muchas veces iba caminando creyendo que era una persona santa, pulcra y sin mancha. Judá era una persona, era un líder espiritual que caminaba por su vida creyendo que no debía nada. Pero en Enaim, ahí en Enaim donde se abren los ojos, Dios le abrió los ojos a Judá y le mostró que dentro de él había pecaminosidad, había pecado, había fallado, y de pulcro no había nada en él. Y eso lo que nos enseña a usted y a mí es lo siguiente: muchas veces como cristianos, ¿cuántos cristianos sabemos en esta tarde? Hemos caminado, muchas veces somos líderes, somos hijos de Dios, estamos dentro de la iglesia, hemos caminado por años dentro de la vida, pero es hasta que llegamos a Enaim donde Dios nos abre los ojos. Y en Enaim Dios le abrió los ojos a Judá y le demostró quién era él realmente. En Enaim Dios le abre y le quita la venda de los ojos. Se dice que Judá tenía 3 elementos de su condición. El primer elemento es que Judá estaba ciego espiritualmente. ¿Y por qué Judá estaba ciego espiritualmente? Judá estaba ciego espiritualmente porque no pudo reconocer a aquella mujer con el velo tapado en su cara. Judá no pudo identificar que aquella mujer era Tamar, a la misma que él no le había cumplido la promesa. Judá no pudo ver las cosas espirituales. Judá estaba ciego por sus deseos carnales. Cuando Judá llega a Enaim, Judá se ciega totalmente y no se daba cuenta y no se dio cuenta que estaba teniendo relaciones sexuales con su misma nuera. ¿Y qué es eso? Es una ceguera totalmente espiritual. Es un individuo que no es capaz de ver más allá de sus deseos carnales. Y es así como muchas veces hay muchos cristianos dentro de la iglesia que están ciegos en sus caminos, en sus deseos y en sus placeres, en sus ambiciones, en sus posesiones, en todo lo que tiene que ver con esta tierra. Es así como muchos cristianos sabemos muchas veces que no somos capaces de ver más allá. Los deseos carnales, las situaciones terrenales no nos permiten ver lo espiritual. Judá estaba ciego espiritualmente y no fue capaz de detectar que estaba teniendo relaciones sexuales con su misma nuera. Y es esa condición la que Dios le revela a Judá, y es la misma condición que Dios nos está revelando en esta tarde. Hay mucho cristiano que camina la vida cristiana y no se ha dado cuenta que está caminando ciego en este camino, y no se da cuenta de que está caminando sin poder ver las cosas espirituales, y no se da cuenta de que su vida es una ceguera espiritual completamente y está gobernado por sus deseos, por sus carnalidades, por sus placeres. Y es así como estaba Judá, y es así como muchos de nosotros hoy en día, así como iglesia de Cristo, estamos caminando en la vida cristiana. Somos líderes espirituales, somos cristianos, somos diáconos, somos servidores, somos hijos de Dios, pero no nos damos cuenta que aquí en Enaim Dios está descubriendo nuestra situación y nos está mostrando la situación real de nuestros corazones: una ceguera espiritual. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? 2, hipocresía moral. Yo quiero que usted piense conmigo. ¿Cómo se atrevió Judá a condenar a la viuda de Enaim, a la ramera de Enaim? ¿Cómo se atreve este hombre a decir: sáquenla y quémenla? Mientras yo leía este relato, yo decía: qué descaro completamente. Qué descaro señalar y juzgar.
Qué descaro completamente. Qué descaro es sentarse en la silla de juez y decir, quémenla. Es un cinismo completo. Es un cinismo que no ve más allá de señalamientos. Es una hipocresía completa. Entonces dice, sáquenla y quémenla. Pero todo cambia cuando el ser humano entiende de que cada vez que el ser humano señala con un dedo, hay 4 y 3 dedos que nos señalan a nosotros mismos. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta hora? Judá se sienta en el trono de juez y lo que dijo no estaba mal, estaba acorde a la ley. A esa mujer le tocaba sacarla de la ciudad, apedrearla y quemarla. Pero el problema estaba que también se lo tenían que llevar a él. Ahí está el detalle. Ahí está el aprendizaje. Ahí está toda la situación. Es fácil condenar cuando no estamos nosotros involucrados. Es fácil señalar cuando nosotros no somos. Es fácil desligarnos, es fácil vivir una vida de señalamientos, es fácil así. Pero Judá viene y dice, sáquenla y quémenla. Y entonces le mandan a decir a Judá, el que es dueño del sello, el que es dueño del cordón y el dueño de este bastón, también hay que sacarlo y también hay que quemarlo. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Ahí la cosa cambia. Ahí estamos, ¿a dónde? En Enaim. ¿Y qué significa Enaim? Apertura ¿de qué? De ojos. Ahí es donde Dios quería llevar a Judá. Ahí es donde Dios, a ese punto quería llevarlo Dios. A ese punto de quiebre donde las personas creemos que estamos haciendo las cosas bien, en donde los cristianos creemos que llevamos 20, 10 años dentro de la iglesia y si morimos hoy vamos con Cristo. Ahí a ese punto de quiebre Dios lo quería llevar y quería mostrarle la realidad. Y la realidad era de que era un hipócrita, que vivía una hipocresía moral, que vivía un cristianismo de fachada, que era una persona que no era correcta, no era moral y no era íntegra. Era una persona que lo debía todo y que debía morir por su pecado, al igual que la ramera de Enaim. Y entonces viene y Dios, en el segundo elemento de Judá, Dios le quiere enseñar a Judá y mostrarle toda su hipocresía moral. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta hora? Ahí en Enaim, Dios le quiere enseñar a Judá y decirle, tú estás viviendo una vida de falsedad. Tú estás viviendo una vida de hipocresía. Tú has aprendido a vivir un cristianismo de mentiras. Y Dios, cuando lleva a Judá, a Enaim, lo que quiere es revelarle la condición de Judá, de este patriarca espiritual. Judá, hemos dicho, no es un sencillo. Es más, vamos a aprender cómo Judá llega a ser de la genealogía del mismo Jesús. De la tribu de Judá es donde nace David, y de David es donde nace la genealogía del gran rey Jesús. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Judá no era una persona sencilla. Judá era un patriarca, era un líder espiritual, era un líder de su familia, era un padre de familia. Pero Judá, en su segunda condición, tenía una hipocresía moral. Era un hombre que decía, pero no vivía lo que decía. Era un hombre que había aprendido a mentir frente a la gente. Era un hombre que había aprendido a hacer una fachada en frente de la gente. Era un cristiano que había aprendido a hacer una religión dentro de la iglesia.
Era un cristiano que se vestía de una manera en un lado y se vestía de otra manera del otro, se ponía atuendos y todo iba bien. Pero hasta que Dios lo llevó a Enaim, Dios le demostró que él estaba lleno de hipocresía moral. Dios en esta tarde nos ha traído en esta tarde para hablarnos. ¿Cuántos saben que Dios nos está hablando? Y Dios nos trae al mismo lugar que llevó a Enaim para mostrar nuestras condiciones, para decirnos: iglesia, hay muchos que estamos caminando en hipocresía moral. Hay muchos que estamos viviendo dos vidas. Hay muchos que estamos viviendo una doble vida. Hay muchos que estamos ciegos en nuestros deseos y en nuestras carnalidades. Pero Dios no nos ha traído en esta hora para castigarnos. Dios nos ha traído para hablarle a su pueblo maravilloso. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Dios entonces lleva a Judá a Enaim para mostrarle que, número uno, estaba ciego espiritualmente. Número dos, estaba viviendo una vida de fachada. Si usted es un cristiano, lleva 20, 15, 10 años, pero usted ha aprendido o hemos aprendido a vivir una vida de fachada, quiero decirle, un día usted y yo vamos a ser juzgados y nos van a sentar frente al trono y nos van a sacar toditos los trapitos al sol. El Dios que usted y yo servimos es un Dios vivo y Él dice: no tomará por inocente al culpable. Dios no puede ser engañado. Dios no puede creer una vida doble moral. Dios no puede creer lo que usted y yo estemos escondiendo, viviendo. Dios llega donde Judá para mostrarle que era un hipócrita. Ustedes, les dijo Jesús a los fariseos, son sepulcros blanqueados porque ponen cargas que ustedes mismos no llevan. Ponen atuendos y ponen toda una vida y han aprendido a vivir una vida de afuera hacia adentro. Pero la vida cristiana, iglesia, no es una vida de afuera hacia adentro. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. La vida cristiana es una vida de cambio de vida. La vida cristiana, si no hay frutos, es que algo no está sucediendo en tu vida. Si no hay cambios, si quieres seguir viviendo esa hipocresía moral, quiero decirte, Dios está hablando en esta hora para que tú y yo despertemos y salgamos de toda hipocresía moral, para que salgamos de toda fachada. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve de que nosotros nos engañemos si un día vamos a llegar a Enaim, donde se nos abran los ojos, y se revele realmente la condición que hay en nuestros corazones? ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Dios quería entonces revelar la condición. Número 3, la falta de cumplimiento. El levirato obligaba a Judá a cumplir con Tamar. Y mire lo que sucede. Tamar entonces está afligida, y no es que se justifica la relación incorrecta que ella hizo, sino que es una mujer atribulada que quiere sacar descendencia. Y de la tribu de Judá es donde tenía que nacer el Hijo de Dios. De la tribu de Judá es donde tenía que salir esa descendencia. Hebreos capítulo 7, versículo 14, abrámoslo todos juntos para que podamos aprender cómo de Judá tiene que salir ¿Lo tenemos todos? Hebreos capítulo 7, versículo 14. ¿Me da un fuerte amén cuando lo tenga? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino, ¿de dónde dice ahí? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Vayámonos juntos a Mateo capítulo 1, versículo 3.
Mateo capítulo 1, versículo 3, para que usted y yo podamos ver la genealogía de Jesús. ¿Lo tenemos todos? Mateo 1, 3. Judá engendró ¿a quién? A Tamar, a Fares y ¿a quién? Y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y así usted puede seguir leyendo que toda esa línea llega a la genealogía de nuestro amado Señor Jesús. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Váyase a Ruth capítulo 4 versículo 18. Ruth capítulo 4 versículo 18. ¿Lo tenemos todos? Y estas son las generaciones de Fares. ¿Quién era Fares? El hijo. Fares engendró a Hesrom. Hesrom engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró ¿a quién? A Salmón. Salmón engendró ¿a quién? A Booz. Y Booz engendró ¿a quién? A Obed. Y Obed engendró a Isaí. Y Isaí engendró ¿a quién? A David. Y de David vino la genealogía de nuestro amado Señor Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Ahora bien, la ramera de Naim era para que Judá reflexionara. Pero mire lo que sucedió con Judá. Judá no se quedó ahí. Y Judá tuvo una reacción. Y para eso Dios lo llevó a Enaim. Dijimos que Enaim significa el lugar donde se abren los ojos. Para algo Dios nos está hablando en esta tarde. ¿Cuántos saben que Dios nos está hablando en esta tarde? Por algo es que Dios está poniendo este mensaje para que usted y yo despertemos en esta hora. Dios no llevó a Judá, a Enaim, para sacarle los trapos al sol y decirle y juzgarlo. Dios lo llevó ahí porque Dios tenía un destino con Judá, y el destino que tenía con Judá es que Judá iba a ser la linaje, la descendencia del Rey Jesús, de nuestro amado Señor Jesús. Dios, al igual que Judá y al igual que nosotros, Dios tiene propósitos con nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósitos con nuestras vidas? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere usarnos, Dios quiere que usted y yo seamos personas de bien dentro de la iglesia. Dios quiere que nosotros demos frutos, y frutos dignos de arrepentimiento. Pero Dios nos lleva a Enaim con un propósito. Número uno, para demostrar nuestro diagnóstico y nuestra condición. Hay muchos cristianos que viven hipocresía moral, aprendido a fingir, aprendido a ser un músico y estar en pecado, aprendido a ser un diácono y estar en pecado, aprendido a ser un obrero y estar en fornicación, aprendido a fingir dentro de la iglesia, aprendido a no cumplir las leyes establecidas por Dios, ha cumplido a vivir una vida de ceguedad donde sus impulsos y sus deseos lo gobiernan. Pero Dios llevó a Judá, pero Dios nos ha traído en esta tarde para revelarnos nuestra condición. Pero Dios nos trae para que una vez por todas reaccionemos y tomemos la misma actitud que tuvo Judá: reaccionar y reconocer nuestra falla. Y cuando el ser humano reconoce su falla, reconoce su pecado y se aparta, dice que encuentra la misericordia y la gracia de Jehová. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Y mire la reacción de Judá. Génesis 38, leámoslo juntos para que usted vea cómo reaccionó Judá. Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas encintas. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Versículo 26. ¿Lo tenemos todos? Entonces Judá, ¿qué dice ahí? Los reconoció y dijo, ¿qué dijo? Más justa es ella que yo. Y por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. ¿Y qué más dice ahí? Y nunca más la conoció. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Iglesia,
Judá tomó una reacción. La reacción de Judá fue reconocer su condición de pecado. Judá dijo, ella es más justa que yo. Ella está diciendo la verdad. Hay momentos en la vida donde Dios nos lleva a Enaim. A esos momentos donde se nos acaba los relatos y la vida falsa que proyectamos delante de la gente. Dios nos lleva a condiciones de enfermedad. Dios nos lleva a condiciones y esquinas donde Dios revela realmente lo que hay en nuestros corazones. Y ahí, en Enaim, cuando Dios nos abre los ojos y nos revela que no somos esos grandes cristianos, que no somos esos grandes líderes espirituales. Cuando Dios nos lleva a esos Enaim y nos abre los ojos y nos demuestra que vivimos dos vidas en hipocresía moral, que hemos aprendido a ser cristianos de diente a labio. Y cuando Dios nos lleva a esas posiciones, Dios no nos lleva ahí para condenarnos. Dios nos lleva ahí para que reaccionemos como reaccionó Judá. Judá dijo a la verdad, esa mujer, aquella ramera de Enaim, es más justa que yo. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Judá entonces al final del cuento, al final de la historia y al final del relato, tuvo el privilegio de ser el descendiente del mismo Señor Jesús. Judá no era una persona fácil de llevar. Ustedes recordarán que cuando iban a matar a su hermano José, Judá fue el que tuvo intereses comerciales y metió la idea para que no mataran a su hermano, pero el dinero se lo llevó él. Pero Judá finalmente, cuando llega a Egipto y está frente a su hermano José, José defendió la vida, Judá defendió la vida de Benjamín. Y es por eso que Judá se notó el cambio de él en su vida. Se notó que se arrepintió, se notó que era una persona diferente, se notó que era una persona que reconoció su hipocresía, reconoció su condición y reconoció su maldad. Judá es el que el mismo Jacob bendijo y le dijo cachorro de león de la tribu de Judá. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Fue bendecido y tuvo el linaje. Y es por eso que usted va a encontrar que en la distribución de las 12 tribus en toda la tierra de Canaán, Judá y Benjamín están juntos. Judá tuvo su parte en la herencia de Canaán y Judá reconoció su condición y Judá tomó acción. El mismo que condenó a la ramera de Enaim fue el mismo que reconoció que aquella ramera no era ninguna ramera, que aquella mujer al que él estaba condenando no merecía ninguna condena, sino que también él tenía que ser condenado. Pero este hombre reconoce su falla y este hombre tiene la dicha de pertenecer a la genealogía de Cristo. En la ramera de Enaim, el Señor nos enseña, nos quiere abrir los ojos, quiere llevarnos a esos lugares donde reconozcamos nuestra condición y podamos tomar acción en nuestras vidas. Vamos a orar, cierre sus ojos.